Una bella tarde, qué placer verte, me gusta tu Para sonrisa. mí, para mí y para todos nosotros que estamos compartiendo contigo la tarde de hoy. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, gracias a ti en especial. Y a tu Gracias. familia también por ponerse a la orden, a tu hija ahí también por estar ahí pendiente. Y bueno, aquí poco a poco la gente se está conectando para empezar a hablar. Vamos a esperar un minutico más y así aprovechamos el tiempo lo más posible y, y no perdemos el tiempo, ni tu tiempo, ni el de nadie. ¿Cómo has estado, Sally? Bueno, les voy contando que he hablado con Sally durante 2 semanas, un par de llamadas y nos podíamos quedar guindados un buen rato, pero nada, que les cuente Sally cómo ha estado estos últimos días mientras que arrancamos. Bueno, estos últimos días, excelente, excelente. Este, tomando contacto con mi interior, con mi persona y evaluando tantas cosas importantes que en el correr del día uno no logra, de todos los días uno no logra. Y me parece una de las cosas más importantes darnos cuenta de que no estamos encerrados. Esa palabra estar encerrado no es cierta. Nosotros estamos escogiendo estar adentro de nuestros hogares, dentro de nuestras casas. Es una escogencia. Y cuando uno escoge es maravilloso. Y darnos cuenta también de que cuando yo escojo estar en mi casa, también estoy a su vez ayudando al otro. Y esa es la base de estar en una sociedad, en una comunidad, y es la base de la vida, ¿sabes? Y da tiempo para que uno pueda reflexionar, entrar en el contacto íntimo con uno que cuando siempre vivimos hacia afuera y darnos cuenta las bellezas, los regalos que tenemos adentro. Sin Es duda, maravilloso. sin duda, aunque sé que no es que has estado sin oficio, sin hacer nada, sino que has estado muy activa. Incluso les comento a la gente que está conectada de que de verdad fue un poco complicado, aunque Sally quería conectarse con todos nosotros, tiene un horario bien apretado porque estudia a su edad, impresionante que nosotros nos quedamos de estudiar, de aprender y Sally sigue en cursos hasta muy tarde en la noche o muy temprano en la mañana y aquí está con nosotros a pesar de todo lo que hacen el día terminando la semana y creo que no hay mejor manera de terminar la semana que escuchándote, Sally. Yo tuve el honor de escucharte hace un año y medio, como estuvimos hablando, pero creo que se puede escuchar una y otra vez estas historias porque siempre es bueno recordar y dándole el honor que se merece a todas las víctimas y a los sobrevivientes que estuvieron y que hoy están con nosotros, que cada vez son menos y que creo que es bueno resaltar esto de que cada vez son menos y que somos nosotros los que tenemos el legado de seguir transmitiendo todo lo que se vivió y lo que hoy tú nos vas a contar a nosotros. Y les quiero contar, Sally es venezolana, nació en Rumania, eh, ahí apenas nació, igual Sally les va a contar todo, apenas nació Sally en Rumania, ya estaba en guerra, la Segunda Guerra Mundial. Eh, Sally estuvo en 4 campos de concentración y finalmente llega a Venezuela en el año 47, después de 2 años que se había acabado la guerra. Y bueno, vamos a empezar para que no sea yo el protagonista, sino Sally, que sin duda es la protagonista del día de hoy y que me encantaría que nos cuente su historia. Y Sally, este tiempo es tuyo. Gracias otra vez por tu tiempo, de verdad. Y nada, muy, muy contento de poder escucharte. Bueno, voy a entrar, como siempre cuando hablo de mi vida, no es la mente, es entrar dentro de mi corazón y si se me sale alguna lagrimita, me disculpan porque es mi vida, no es una película, no es un libro, es mi propia vivencia. Sí, como tú dijiste, yo nací en un pueblito muy pequeño, en Kitsman, a 20 kilómetros de Chernovitz, en Rumania. Toda esta zona perteneció, cuando la Primera Guerra Mundial, el Imperio Austrohúngaro, que luego pasó a ser Rumania, y luego lo invadieron los rusos, y la verdad, y bueno, así que yo no sé, y hoy en día es Ucrania.
así que vamos a ver de dónde soy, ¿no? Eso en primer lugar. Este, sí, cuando yo nací, estaban Rumania estaba tomada por los rusos y y luego fue tomada por los alemanes. Cuando entran los rusos a Rumania, se llevan a mi padre a Siberia. Y eso fue un impacto muy que me traumatizó mucho porque la separación con mi padre era realmente ya un lugar en donde no había ningún tipo de comunicación y podíamos saber. A los pocos meses de haberse llevado a mi padre a Rusia, entraron los alemanes. Cuando llegan los alemanes, lo primero que hicieron fue coger a mis dos tíos, dos hermanos jóvenes de mi padre, y se los iban a llevar a Chernobyl y en camino de donde estábamos nosotros hasta Chernobyl, este, fueron asesinados con otros 11 y un rabino en un hueco y los tiraron a todos ahí. Ese fue el primer impacto que tuvimos en casa. Pero enseguida, al poco tiempo, entraron y nos llevaron a todos nosotros, a mi mamá, a mi abuela, a mis abuelos, a mis tíos, a toda la familia, a los campos de concentración. Sally, esto fue en el año 40, Esto ¿correcto? fue finales del 40. Que ya tenías 6 meses de nacida, ¿correcto? Tenía, sí, ya tenía 6 meses nacida, al finales del 40. Y bueno, eh, fue una travesía muy fuerte porque pasamos de diferentes campos. Primero entramos a Mogilov, Martinovka, Stepanovka y al final Yuri, o sea, en toda la zona de Transnistria. Al, ya en la primera etapa en Mogilov no recuerdo mucho. Supe después que estábamos una gran parte de la familia y fuimos separados. O sea, la familia de mi padre que estaba ahí, se tuvieron que quedar en Mogilov, que por cierto mi primo Freddy nació ahí, pero a nosotros nos sacaron y en caminatas fuertes llegamos hasta Stepanovka. Luego ya yo tenía, que yo te pueda decir, ya tenía 1 año y medio, 2 años, llegamos a Martinovka, después a Stepanovka, y, y ahí fue uno de mis momentos más traumáticos, porque agarraron a mi abuelo y nos obligaron a todos a pararnos enfrente y los alemanes con golpes, con palos, nos obligaron a ver cómo mataban a palos a mi abuelo, al papá de mi mamá. Los gritos y los llantos quedaron para siempre dentro de mí. Um, estuve, comí muchos años hierba, cuando había hierba. Por eso es que eran hierbas amargas. Una vez ya le dije a mi mamá, mamaita, yo estoy muy, muy, muy cansada de comer hierba. Mi mamá agarró 2 piedras, las machucó y hizo unas torticas de la grama. Y ya no comí la grama, comí torticas de grama. Cuando uno es niño, tiene los sentidos muy afinados. Muchos me preguntan cómo tú recuerdas. La verdad es que lo que son es el olfato, el oído, lo que yo veía, quedó para siempre como una marca dentro de mí.
duró muchísimo tiempo, muchos años, hasta que eso se fuera y me dejara tranquila un poco, ¿no? Yo me despertaba en la noche gritando, em, oía las bombas, veía la hediondez, los gritos. Y yo cuando veo que señalan barracas, nosotros la mayoría del tiempo estuvimos en establos, que esa parte no la he visto todavía en ninguna parte, pero eran establos junto con los animales. La verdad es que de vez en cuando un campesino, arriesgando su propia vida, cuando venía a darle de comer a los animales, cogía un poquitico y escondidos nos lo daban para que pudiéramos alimentarnos. Siento una gran gratitud por esos campesinos. Eso desarrolló dentro de mí un sentido de gratitud, porque gracias a esos campesinos logramos alimentarnos. Por supuesto que me dieron una serie de enfermedades, yo estuve muchas veces muerta, y por eso, y siento que soy un milagro de vida. Esto es un milagro que esté aquí. Y una vez, cuando ya yo estaba casi muerta, la gente que estaban en el establo cogieron a mi mamá y la sacaron y le dijeron que por favor que se salga, que no me viera morir. Y en lo que yo sentí a mi mamá, yo abrí los ojos y recuerdo haber pedido un poquito de leche. Mi mamá salió corriendo y para que no la vieran, pero corrió hasta la casa de un campesino. Y ese campesino le dijo, no vaya a decir que yo te lo doy, perdón, no vaya a decir que yo te lo di. Coge ese poquito de leche, guárdatelo rápido, corre y salva a tu hija. Claro, los alemanes agarraron a mi mamá, la golpearon muchísimo y ella aferrada a su poquito de leche llegó y poco a poco, dándomelo, logró salvar. El oído, los gritos. Hubo una vez, en un momento determinado, que se oían camiones con llantos, con gritos de niños, y mi mamá me cogió y me tiró en un charco, porque estaban recogiendo a los niños y los tiraban en un camión, le sacaban la sangre para ponérselo al ejército, fortalecer a los alemanes. Y ella al tirarme estuvimos como 3 días o más, no lo sé. El tiempo, ahí no hay tiempo, el tiempo sin tiempo. Y estuvimos muchísimo tiempo las dos, ella por una, me tiró dentro de esa agua hedionda y ella se tiró conmigo abrazaditas hasta que pasaran y terminaran la recolecta de los niños. Lo que sí recuerdo siempre para mantenerme viva eran los cantos de mi madre. En los oídos siempre ella me cantaba, a pesar de todo. Ella cantaba para que yo escuchara, que escuchara música, que no escuchara tanto grito. Eh, Mi padre estaba en Rusia. Tuvimos 4 años sin saber si él no sabía si nosotros vivíamos y nosotros tampoco sabíamos si él vivía.
Pero hay algo importantísimo que con el correr del tiempo aprendí, sentí y quisiera transmitir. Y es la fuerza del amor. La fuerza del amor no tiene distancia. Sally, estaba retomando para que tú nos puedas seguir contando lo que estabas contando. Nos quedamos en que tu papá estaba en Rumania, se lo habían llevado antes de que ustedes se lo llevaran. Eh, Así pero decía. hay algo que a ti te quedaba, que a pesar del ruido y todo, tu mamá te cantaba al oído como para que no escucharas esos sonidos o ruidos que, que perturbaban y que seguro y como me comentaste todavía hacen trauma en tu cabeza. Sí. Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más corto No te posible. preocupes, la gente de verdad está pendiente. Hay gente que llegó ahorita, que no supo conectar antes, entonces estamos aquí escuchando que todo el mundo se conectó como 4 veces esperando a que tú reconectaras y para poder escucharte. Así que tómate tu tiempo que aquí estamos escuchándote pacientes. Bueno, quedamos. eh, la- el, el último campo que tuvimos fue en Yuri. Voy a cortar un poco en esta parte para poder seguir con lo otro. En la Yurin fue el último campo de concentración que estuvimos y eso fue en el año 45. A comienzo del 45 nos llevaron a Yuri y ahí eh, hubo un momento ya a finales del 40, a mediados, como en agosto, que yo tenía 5 años. eh, Cogieron los alemanes un día, nos pusieron a las madres con los hijos y abrían huecos y nos ponían en cola. Mi mamá y yo estábamos en la cola, ella conmigo en los brazos y un alemán disparando de tal manera de que cayeran las madres con el hijo dentro del foso. Era un juego. En eso entró un camión ruso y, y le dio un grito y nosotros estábamos en esa fila. Cuando entraron los rusos, al alemán se le cayó el revólver o la pistola o el rifle y realmente fue milagroso porque nosotros nos tocaba seguir para que nos mataran. Ah, bueno, eh, Sally, antes de que sigas la historia, te interrumpo para que nos cuentes un poco, porque lo que normalmente se ve o se cuenta es mucho los campos de concentraciones que más son conocidos por muchos que existen. Eh, Claramente no se conocen todos los nombres de los campos y por eso estamos acostumbrados a escuchar barracas, a ver las entradas grandes de estos campos de concentraciones como Auschwitz-Birkenau, como Treblinka, como Auschwitz I también. Entonces, a mí me gustaría que contaras un poco, porque hay gente que también está conectada que ha ido a Polonia y que normalmente vemos también en documentales y todo este tipo de campos que tienen las barracas, pero aquí entiendo que estaban en establos con animales, que habían campesinos que entraban y que es algo que muy poco se cuenta, como estabas diciendo tú, y que ahora si hacemos relación con lo que normalmente sabemos, no conocíamos como esta parte. sí, esa es una cada vez que veo y hablan de las barracas, cuando se ven las barracas, se ven los grandes campos de concentración, había muchísimos pequeños, entonces no por menos, habían más muertos. La verdad que cuando estábamos en cada uno de ellos, en uno de esos establos, nos metían a todos juntos, a muchísima gente, y de repente éramos poquísimos. Veíamos cómo sacaban a la gente muerta, cómo los mataban. Una vez mi mamá salió hacia afuera porque ya no podía más y pasó un soldado alemán y ella le pidió llorando un pedacito de pan
y le dijo, no para mí, para mi niña. Y recuerdo eso, que era un invierno, y él le dijo, las lágrimas a mí no me debilitan, y los niños no son gente. Y agarraron a mi madre, y la golpearon, la tiraron, a mí me tiraron muy lejos de ella, y hasta que yo vi de lejos la sangre de mi mamá, el miedo, el terror, el de no poder saber que no sabía si la iba a volver a tener, si llegaba hasta donde ella. Yo me arrastraba y ella se arrastraba hacia mí. Y, y cuando hay tanto miedo, yo no lloré, yo no grité. Cuando hay miedo, se te van todos los sentidos. Ya tú no gritas, ya no lloras. Y de ahí no pude hablar muchísimo tiempo hasta que pudiera volver poco a poco a recuperar la voz. Tengan mucho cuidado con el miedo. El miedo es un elemento que paraliza lo básico del ser humano. Me tomó mucho tiempo volver a hablar. Y además, por eso te digo que los campos de concentración fueron de terror, de una o de otra manera. Los grandes, los pequeños, no fuimos tratados como animales. Y las caminatas largas, madres con hijos en los brazos, ya yo entendía y veía cómo algunos niños quedaban en el piso y las madres no lo podían ni siquiera recoger para ellas poder seguir caminando, obligadas a base de golpes. Uno no se puede imaginar a qué grado de, 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 de inhumanidad, no tengo ni siquiera la palabra para decir cómo se puede convertir un ser humano. Hay que tener muchísimo cuidado, porque cada ser humano tiene una parte mala, pero también tiene una parte buena. Y yo siento que la educación, educar al ser humano, es tan importante, no solamente en la parte material, sino desde el punto de vista humano. Vamos perdiendo como esa parte sensible de uno hacia el otro. Quedé cuando te conté que nos llevaron los rusos, vamos a dar un salto hacia nos devolvieron a nuestras casas, y ya habían pasado 4 años sin que yo supiera nada de mi papá, ni mi papá de nosotros, por supuesto. Y como él estaba en el ejército ruso, bueno, antes de que él llegara, nosotros regresamos y estaba todavía un hermano de mi mamá, uno de los hermanos, y entraron las botas. Las botas ahora eran de los rusos, no de los alemanes. Y se llevaron a mi tío, el último hijo varón de mi abuela, y se lo llevaron los rusos. Y mi abuela, recuerdo como hoy, cayó en el piso y más nunca se levantó. Cuando estuvimos, y un día, eh, era un viernes, Como hoy. como hoy, y es sagrado para mí los viernes, mi mamá estaba sacando el pan en la jalada era un horno de, de barro, y cuando sacó la jalada del horno, se le cayó al piso, y cuando levantó la cabeza con la jalada en la ventana, estaba mi papá. Él desertó, se vino un tren, que el tren lo incendiaron. Él venía lleno de ceniza y venía a preguntar si alguien sabía dónde podía estar su familia.
Y ese fue un reencuentro después de 4 años. Por eso digo, hoy es tan maravilloso que uno se comunica con la familia, que tenemos tantos medios. Es tan fascinante. Imagínense 4 años sin uno saber de otro y sin tener ningún tipo de comunicación. Y claro, papá al ser, y ya eran, los rusos están metidos en Rumania, al él desertar, tuvimos que volver a escapar. A la noche siguiente de su llegada, una tía mía consiguió que nos metieran en unos vagones de transporte de los animales, escondidos, a mi papá, a mi mamá y a mí, y de ahí salimos. En esos vagones llegaron hasta Polonia, a un pequeño pueblo que se llama Rajenbeck, en donde yo me sentí la persona más feliz del mundo, pues tenía a mi papá y a mi mamá. Y papá iba a vender telas, acompañaba cortes de unas mantepas hacia los campesinos, botas, porque había un señor que le había dado un poco para que hacer nuestras vidas. Y es ahí en Rajem donde nace mi hermana, que fue un regalo enorme para mi vida. Te imaginas, mi muñeca, mi todo. Pero llegó un momento en que comenzaron de nuevo, ya en el año 46, comenzaron los polacos. No eran más, no eran mejores que los alemanes ni los rusos. Era terrible. Y un día, estando ahí con mi mamá, ella tocaron la puerta. Y cuando tocan la puerta, fui corriendo, la creía que era mi papá. Resulta que era un alemán, que estaba todo raído, era del ejército alemán, se ve que estaba muy mal, y me dijo, ich will ein bisschen essen, quiero algo de comer. Yo entré corriendo, le digo, mamaita, mamaita, por favor. Me dice, Sally, ¿quién está ahí? Le digo, es un alemán, pero me está pidiendo un poquito de comida, dame algo. Y mi mamá me dice, Sally, pero tú dijiste que tú nunca le vas a dar algo de comer a un alemán. Le dije, mami, yo sé lo que es tener hambre, dame algo para dárselo. La sabiduría de mi madre creó un plato, puso la comida, pero ella no se lo llevó, me lo dio para que yo se lo diera. Cuando yo le di ese plato de comida, yo me sentí tan bien. Y con el tiempo supe que eso fue lo que hizo dentro de mí, la apertura al perdón. Cuando uno perdona con acción, uno abre su vida a recibir muchísimas otras cosas. El perdón no tiene nada que ver con el otro. El perdón tiene que ver con uno mismo. Y eso, con los años, abrió dentro de mí un espacio tan importante para recibir tantas bendiciones, tantos regalos de la vida. Bueno, al comenzar las persecuciones tan fuertes de los polacos, no podíamos seguir, nos tocó volver a Faro. Caminamos una, una noche ayudados por los jóvenes de Ganá, a quienes de verdad, sin saber sus nombres, los recuerdo con tanto amor. Los recuerdos no se deben olvidar, hay que honrarlos. A todos los muchachos de la Ganá que ayudaron tanto a salvar sus vidas. Dale, hay gente que no sabe qué es la Ganá. Sería bueno que La comentes. Ganá era un grupo de jóvenes que estaban dedicados a salvar y a llevarse y a guiar a, a, a familias, a niños hacia otros lugares donde pudieran estar salvados.
y eran muchachos de diferentes partes que se reunían. Era el dar, es solamente con el ayudar. Y esos muchachos tenían una organización y eran jóvenes todos. Y caminamos por las montañas de noche guiados por ellos porque no sabíamos cómo salir de Polonia. Atravesamos los montes, caminábamos de noche y de día escondidos para que no nos vayan a encontrar. Y de ahí salimos y llegamos a Checoslovaquia, sí, Francia, a, a a Checoslovaquia. a Checoslovaquia. En Checoslovaquia estaban ya las organizaciones judías esperando que de diferentes partes llegaran los judíos que estaban salvando. Y ahí estaban preparadas unas barracas, ahí sí ya vivimos en barracas, que era un campamento alemán que abandonado. Y nos hicieron colas al llegar y para vacunarnos, para desinfectarnos de tantos días de caminar por las montañas. Y es en Checoslovaquia donde por primera vez tuve contacto con niños de mi propiedad. Había una pequeñita escuelita y ahí al lado de nosotros había otra barraca donde había una familia con dos hijos. Y un día mi papá y el papá de estos niños consiguió que nos regalaran unas camas de hierro. Y fueron a buscar las camas de hierro y ya. Y primero las pusieron en la barraca nuestra. Entonces, claro, yo llamé a mi amiguito, vente, vente, vente. Y nos pusimos a brincar sobre esas camas de hierro. Y los alemanes habían dejado cables sueltos. Y él agarró ese cable y quedó electrocutado. Fue mi primer amigo. Bueno, perdón. No, creo que todos estamos sentidos y conmovidos por lo que estás diciendo y claramente no, nos toca a todos. Tómate tu tiempo que aquí estamos escuchándote y pendientes de ti, ¿sabes? Bueno, de Checoslovaquia, perdón, de Checoslovaquia fuimos a Francia, eh, de- eh, nos pusieron estuvimos sostenidos por los grupos, eh, por lo- ay, ahorita se me están olvidando los nombres de eran diferentes organizaciones para sacar a los hebreos a los judíos de Europa. Ah, bueno, no importa. En este momento pues se me pasan los nombres. Estoy adentro en vez de estar afuera. No me Hay doy mucho que cuenta que me recuerdo, estoy comunicando con usted. menos un detalle, al final. Sí, entonces, bueno, desde Marsella estuvimos en el barco eh, para venir a América y dejemos América para ser americanos. Y en ese barco era la segunda travesía del Caribe. Y la primera parada fue en Trinidad. Ahí nos recibió la familia y toda
los de la Bitso, eh, deben conocer, si recuerdan alguno, la Mora Fania Lapsker, estaba ahí, a la cual le enseñé muchísimas canciones que luego las transmitió en Venezuela, en el colegio. Y justamente Belén siguió enseñando esas mismas canciones, porque éramos los primos que estábamos llegando a Trinidad y donde estábamos transmitiendo todo ese bagaje de vivencias. Y Tali, perdón que te interrumpa, eso son los barcos de la esperanza, los conocidos barcos de la esperanza. Nos comentas que es la segunda tanda de los barcos de la esperanza, que fueron muchos rechazados por diferentes puertos, si no mal recuerdo, y en el gobierno de Eliezer López Contreras fue el que abrió las puertas. Incluso he entendido, no sé si te pasó a ti o fue la primera tanda, de que los venezolanos que estaban, o las personas que estaban en el puerto, utilizaban sus carros para encender los faroles y se pudiesen bajar. eso fue, Eh, eso fue antes, esa fue la primera avenida del Caribe. Nosotros, ya, nosotros llegamos el segundo viaje del Caribe, que fue ya en el año 47. ya El había tiempo comunidad en Venezuela. ya había la comunidad en Venezuela. Y de hecho, de Trinidad, y también en Trinidad había una comunidad muy bella, excelente, que ayudaban a muchísimos, a muchísimos. Y en Trinidad estuvimos poco tiempo y de Trinidad llegamos a Venezuela. No fue fácil. Pareciera fácil decir, oh, ya llegué. Bueno, el rehacer mi vida tomó tiempo, aprender un idioma, a conectarme con una nueva forma de vida. Pero en Venezuela encontré, wow, wow. Por eso mi gran gratitud, pero al mismo tiempo me costó muchísimo. Yo nunca había visto una letra, yo, o sea, no había leído jamás. Este, pero tenía un hogar extraordinario porque muy pobre, muy humilde, pero en donde mis padres, a pesar de todo, ahí todo el mundo estaba bien recibido. Entonces esas puertas abiertas a los otros fue como una marca en mi familia. Y bueno, hasta que poco a poco, con esfuerzo, constancia, con muchas ganas de ser igual a otros niños, yo leí, trataba y trataba hasta que logré aprender a leer. Me costó muchísimo, por supuesto, y siempre quería seguir estudiando, siempre quería. Por eso digo que uno de los venenos más grandes es la pereza, es la flojera. Eso hay que ser muy cuidadoso con eso, porque cuando uno es flojo y perezoso y no le importa el otro, wow, wow. Mira todo lo que yo logré justamente por combatir eso, por ese entusiasmo de tratar de ser, de pertenecer, de ser parte de. Es tan importante formar parte de. Y esas raíces que tenemos, que somos parte de una comunidad, nos da una tremenda fortaleza. Y bueno, me tomó bastantes años hasta que logré rehacerme y rehacer mi vida. Y bueno, soy hoy una persona de verdad feliz, agradecida, agradecida a mis padres, agradecida a mis hijos, a mis nietos. Tengo 4 hijos que se convirtieron, que son 7 ahora, 7 hijos. Tengo 13 nietos que se volvieron 18 nietos. Y tengo 10 bisnietos. Logré estudiar, me gradué de arquitecto,
trabajé en mi profesión, pero lo más hermoso es la familia, el estar conectados, el estar llenos de amor. Sale, creo que nos deja sin palabras a todos, creo que hablo por todos, pues estar hablar y retomar esta conversación contigo y algo que justamente desde que empezó todo esto de la cuarentena, que, que podemos sentir frustración o lo que yo decía en mi story, que es que va a pasar en el futuro, escucharte a ti es muy, o sea, da mucho alivio, pero hay algo que me ha dado por pensar en mucho tiempo es que a veces me preocupa más lo que pueda llegar a ser el ser humano, como dices, la parte de maldad de lo que pueda ser un virus, porque un virus es difícil de controlar por los estudios, por todo, pero al final las cosas, las peores muertes, la cantidad de fallecidos que han habido por culpa del ser humano han sido mucho más que las que pueda dejar una pandemia. Es algo que yo he analizado todo esto, este mes y medio, 2 meses que hemos estado encerrados y te agradezco por todo lo que nos comentas, mucha gente comentando. Creo que la venganza por alguna manera, y lo escuché también de otros sobrevivientes, ha sido que nos puedas contar, que hayas formado una familia de 13 bisnietos, que hayas multiplicado y que hoy por hoy los judíos han sabido salir adelante a pesar de todo y demostrar que la fuerza, la unión de la comunidad, como dices tú, la unión que nos mantiene así por las tradiciones, por las costumbres que no se han perdido y que precisamente se mantenían en los campos de concentración. El otro día estaba leyendo una historia de un bar mitzvah, primera comunión judía, en un campo de concentración. Y creo que ha sido eso como la luz de esperanza de seguir avanzando y que nos podamos conseguir en cualquier parte con comunidad y con personas que tienen las mismas raíces que nosotros. Yo quisiera preguntarte algo que ha estado surgiendo mucho en preguntas que me hicieron antes de live y ahorita también he leído sus comentarios. Sé que los has dicho varias veces, pero ¿de qué manera llega tanta fuerza a ti para poder no superar? Porque claramente no se supera. Les cuento que Sally, eh, bueno, 32 años se lleva haciendo la marcha por la vida en Polonia todos los años. Este año, por primera vez, las personas no pudieron ir a Polonia y se hizo a través de un live en el que sobrevivientes, personas del comité organizador y muchas personas estuvieron conectados. Y Sally me comentaba que, bueno, Sally me llamó terminando el live y me comentaba que ella se quedó viendo y recordando mucho a esas personas que hoy no están. Y así como te conmueve pensar en lo que le pasó a tus abuelos, a tu mamá en el momento que pasó, no ver a tu papá, cómo a pesar de tener todos esos recuerdos y que recuerdas a través de los sentidos, puedes haber continuado tu vida, seguir adelante y poder formar, porque al final, hoy por hoy estamos nosotros desde la casa, como tú dices, nosotros nos encerramos para cuidarnos, pero ¿cómo hiciste tú para, a pesar de tener ese martirio en la cabeza, poder sonreírle a la vida como hoy nos sonríes y seguir adelante? Es una pregunta que repetidas veces he leído en los comentarios y me gustaría que nuevamente retomamos ese punto porque creo que en este momento que estamos un poco desesperados, que no se compara ni un poquito, como he dicho mil veces, lo que ustedes pudieron pasar y que nunca sepamos de algo así tan terrible en nuestras vidas y que pudieron, a pesar de todo eso, salir adelante. Entonces, quería preguntarte eso. Una cosa importante es darnos cuenta toda el potencial que cada uno de nosotros tiene adentro. Tenemos un potencial tan grande dentro de nosotros que generalmente no lo vemos, que vivimos hacia afuera y muy poco hacia adentro. Cuando nos damos cuenta que cuando estás tú contigo mismo y ves ese potencial, es como de creatividad, de superación, y mantenerte, agradecer al amor, ese amor que yo les conté, que es un amor, es tan fuerte, no tiene distancia,
Si a mí me llegó sin comunicación, imagínense lo importante hoy en día comunicarnos y poder transmitir ese amor unos con otros, el pertenecer, el ayudar al prójimo. Hay tanta gente necesitada. Nos centramos siempre en nosotros, en el yo. Cuando tú puedes hacer cualquier cosa por otro, de ayudarlo en cualquiera de los aspectos, wow, qué bien te sientes. Que cuando estás en el corre, corre, a veces no te das cuenta. Sally, me impresionó que ya lo había escuchado y ahorita me refrescó lo que estabas comentando de cuando el alemán tocó la puerta de tu casa y te abriste, que creo que si le preguntas a cualquier persona, contestaría de una vez, no, incluso lo entregarías a algún tipo de autoridad. Y tuviste ese ser humano de adentro, a pesar de todo, de darle algo por lo que tú habías sufrido. Y esto me da a entender de que el rencor, por alguna manera, lo pudiste ocultar dentro de ti para poder seguir adelante. Te voy a decir una de las cosas en el barco, fíjate, que me marcó mi vida. Fue un día. Nosotros estábamos en la parte de abajo, en las bodegas, donde había un salón enorme de las mujeres con los niños y el otro salón grande de los hombres. Entonces un día el capitán vino a buscarnos a los niños de mi edad más o menos para llevarnos hacia arriba para ver algo distinto. Oye, cuando llegamos a esa parte de arriba, la parte alta que subimos y vimos ese mar tan bello y todo, y él nos regaló una mandarina a cada niño. Yo nunca había visto una mandarina. Entonces agarré la mandarina, me la guardé y salí corriendo para abajo todas las escaleras hasta llegar donde mi mamá. Digo, mami, 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 mira lo que me acaban de regalar. Mi mamá agarró esa mandarina, la abrió y agarró y repartió los gajitos. No era solo para mí, a todos los otros niños que no tenían. Y me dio un gajito a mí. Ese gajito significó todas las mandarinas. Esa es la lección de vida. Sin duda que sí. Y eso es lo que te da la fuerza. Si yo me hubiera comido esa mandarina, no me hubiera dejado la lección de vida. Y me hubiera dado la fuerza que tengo hoy. No Eh, importa cuánto tengas, todos tenemos algo que poder dar a otros. Sin duda que sí. Sally, te pregunto dos cosas. Si quieres hacer otra pregunta, salí más que abierta. Lo hablé esta mañana con ella de responder cualquier pregunta que tengan. Y te agradezco muchísimo por dar tu tiempo. Una es, antes de hablar de las generaciones que están por venir acerca del legado de ustedes de mensaje, te quería preguntar que si tuvieses la oportunidad de decirle algo, porque hoy en día hay muchos neonazis y yo lo puse en story estos días de que ningún neonazi, ningún país, ninguna persona, nadie va a poder terminar el trabajo de Hitler y que seguimos más fuertes que nunca. Pero, ¿qué le podrías decir a esas personas que hoy por hoy, por ejemplo, antes, y no sé, porque el mundo sigue callado muchas veces de lo que sucede, eh, que por ejemplo en Europa antes de empezar la pandemia eh, hubo una caravana de carnaval con personas vestidas con pijamas de raya, como haciendo burla de lo sucedido en Bélgica y en España 2 semanas antes de que sea eh, toque de queda, por decirlo así, en Europa. ¿Qué le dice a esas personas que hoy siguen por maybe desconocer lo que sucedió y que hoy sigues en vida para poder decirles algo? ¿Qué les dirías? Mira, número uno, lo más importante, eh, pero la pregunta es, ¿qué le diría yo a ellos? Sí, sí. Wow, que conozcan la historia. La educación es importantísima, tanto para ellos como para nosotros, pero básicamente
que ellos se están autodestruyendo a sí mismos, que el odio, el rencor, el rechazo destruye al que lo siente. Pero también te diría que es sumamente importante la educación. Pero educar no es solamente dar materia, matemática, química, etcétera, que el mundo está todo lo que es la parte científica. La educación hoy en día debería contener un gran porcentaje de conocer el ser humano, de valores como seres humanos. Y esos valores hay que inculcarlos desde pequeños. Y, y saber distinguir un tipo de propaganda de otro tipo de propaganda. Yo creo que eso es tremendamente importante. Tener la capacidad de discernimiento. La capacidad de discernimiento no lo tiene todo el mundo. Y eso hay que practicarlo, hay que enseñarlo, hay que educarlo. Y hay que seguir hablando. Por eso que te digo, nunca más, nunca más. Y agradecer a cada ser humano con el que tú tienes contacto, porque algo importante tiene que dejarte. Inclusive eso que están así, te están dando una lección. Todos necesitamos tener mucho cuidado con eso. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Sale, yo estoy muy agradecido y por último quisiera que nos digas algo finalmente como ese legado que en nombre de todos los sobrevivientes y las víctimas que no pudieron hablar, incluso yo siempre digo que no conozco la historia de mi abuelo, soy nieto sobreviviente y prácticamente porque falleció con mi mamá, era muy pequeña y me imagino que en ese momento no se hablaba mucho por el miedo a que no creyera o por el miedo a recordar todo lo vivido. Eh, ¿Qué le dirías tú hoy a esta generación, a las generaciones por venir, eh, acerca de lo ocurrido y qué legado nos deja a nosotros? Mm, buena pregunta. Mira, número uno, te puedo decir lo que yo siento. Yo siento dentro de mí una gran gratitud. Desarrollar gratitud es tremendamente importante para mí y para lo otro. Eh, la fuerza de los sentimientos, eh, ¿sabes? A veces lo damos por hecho, algunas cosas en la vida, y no tomamos conciencia de lo agradecidos que debemos estar por tener un Estado como el Estado de Israel, que nos hace igual a todos los seres humanos. Yo nunca, ¿sabe? En una reunión tuve la pregunta que le di una charla a niños de 9 años, por supuesto diferente a esta, ¿no? Y ahí un niño me preguntó, ¿cuándo te sentiste libre? Y me sentí libre de verdad en el año 48, cuando se fundó el Estado de Israel. Agradecer también a Venezuela, que me dio tanto, tanto, tanto de ser lo que soy hoy en día. La gratitud, gratitud por tantas cosas que nos lo damos. Agradezco a Estados Unidos, donde estoy hoy, donde vio nacer a mis nietos, a mis bisnietos. El poder respirar un aire limpio, agradecer tantas cosas pequeñas de la vida. Desarrollemos la gratitud dentro de nosotros, abramos ese corazón y seamos más humildes.
en la vida. Sally, gracias, gracias por tu tiempo. Para mí es un honor escucharte otra vez. Te puedo escuchar un montón de veces más. Por ahí estaban preguntando que si has ido a la marcha por la vida, que qué pasó con tu papá. El papá de Sally, como lo comentó, la separaron al principio antes de que se las llevaran a ellas y no lo vio 4 años después. No sabía nada si estaba vivo, si no estaba vivo. También preguntaban por la marcha por la vida, que la viste live. Eh, no sé si has ido a la marcha por la vida. Por, ¿No? o la marcha por la vida, comento para las personas que no se familiarizan con esto, se hace cuando hubo la liberación, por ejemplo, de Auschwitz, de los campos de la guerra, se hacían las marchas de la muerte, donde los prisioneros caminaban por largas horas, por largos días, noches, días, sin comida, sin nada, y empezando o terminando caían donde tenían la fuerza por el piso y ahí quedaban, y por eso se llamaban las marchas por la muerte. Hoy en día, todos los años se retoma esto, pero llamándolo marcha por la vida, y miles de personas, judíos, no judíos, creyentes de la religión judía, de cualquier tipo de... Al final es algo que le pasó a la humanidad, van a Polonia a conocer la historia, pero por la vida de esas personas que se perdieron, por la memoria de ellos. Es por eso que hace unos días yo puse algo en mi story, y es el día del holocausto en fecha hebrea, y es cuando se hace la marcha por la vida, y que justamente está muy cerca del Día de Independencia de Israel, que si Dios quiere es el lunes, no, el lunes o el martes, eh, y es un viaje para todo el mundo. Yo he ido a Polonia 2 veces, eh, y siempre cuento y aprovecho que hay gente aquí escuchando, de que mi papá un día me trajo una maleta con mi segundo apellido escrito a mi casa, y me quedé impresionado porque es primera vez que yo veía algo que se vinculaba con mi historia. Entonces, cuando fui a Polonia en el 2009, en el 2008, perdón, yo busqué en las vitrinas de Auschwitz esa maleta y no pude conseguirla. Al lado de la horca hicimos un acto de cierre del viaje y un amigo mío se me acercó y me dijo, mira lo que conseguí. Pero ya era muy tarde de ver la maleta, por lo menos de conectarme con mi historia. Y unos años después, en el 2012, tuve la oportunidad de viajar otra vez a Polonia y yo ser la persona que tomar la foto de esa maleta que dice Eisler, que es mi segundo apellido, y que llevo obviamente con mucha fuerza dentro de mí, y por eso tengo el legado de transmitir, porque sé que la única manera, como dice Sally, es la educación, transmitir, conocer al otro antes de juzgarlo, porque creo que juzgando y desconociendo es que pueden pasar las peores cosas que están pasando. Yo le agradezco a Sally y le pido a las personas que están en live hoy, que estuve comentando, las gracias no son para mí, son para Sally, las personas que han tenido la fuerza y el valor de poder comentar su historia, de contarnos una y otra vez, incansablemente, las veces que sea necesario nuestra historia, porque al final es la historia de todos nosotros, y les pido que transmitan este mensaje, que transmitan esta historia. El live yo lo voy a dejar guardado por 24 horas, igual voy a agarrar todo el live que hice, lo voy a guardar y lo voy a montar en mi IGTV. Compártanlo, creo que lo más importante es seguir transmitiendo, de que el legado de Sally no se pierda, y el legado de todos esos sobrevivientes y de todas las víctimas que no pudieron contar su historia. Así que Sally, una vez más, gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por tu energía, por tu positivismo. Creo que no hay nada mejor que escucharte a ti, y me tomó mucho tiempo de pensar qué poder aportar a través de los live, y creo que no pude tomar la mejor decisión de hacerlo a través de ti, en voz de todas esas personas que sobrevivieron y esas víctimas que hoy honramos y le tenemos tanto honor. Gracias a ti, gracias a cada uno. Sabes, cada ser humano te deja algo tan maravilloso. Así que gracias a todos los que veo y a los que abran el corazón con gratitud. Sally, por último, y es algo que me dejaste, que te enseñé tu mamá, me contaste lo de la pluma en la boca, y me gustaría Ah, que yo te con lo esto enseñé. cerráramos. Y quiero que lo Bueno, cuentes porque creo que es algo que a todos nos puede ayudar, y que ayuda a la mente a controlarse en cierto momento. bueno, la verdad es que muchas veces nosotros dejamos de ir. Y la risa es muy, muy importante. ¿Qué pasa cuando nos sentimos a veces que no nos provoca reír? Es cierto, yo te dije,
Aunque no quieras reír, ríete todos los días un rato. Y si no, métete una pluma así. Los músculos, siente que se ríe y él se está riendo. Y eso es maravilloso. No dejen de reír.